En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento, Señor, quiero pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona, Señor, especialmente en esta época en la que estamos, en la semana más importante para todos los cristianos. En este momento, Jesús, te entrego cada una de las intenciones que todos los aquí presentes, todos los que están escuchando, todas te las entrego, Señor, en este momento. Te entrego, Señor, cada problema, te entrego cada preocupación, te entrego cada miedo, también te entrego cada alegría, Señor, cada proyecto, cada sueño. Todo eso lo pongo en tus manos, porque sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Te quiero dar gracias, Señor, por otra oportunidad de servirte en tu presencia y de reunirnos aquí todos juntos. Les pido ahora que repitan después de mí: Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sean las palabras del Hijo y sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en ustedes también.
Amén. Vamos a empezar como solemos empezar habitualmente, haciéndole un poco caso a lo que dice el Padre Ignacio Larrañaga. Él nos enseña que es bueno orar al estilo de Jesús. ¿Y cuál era el estilo de Jesús? El estilo judío. Entonces, Jesús como buen judío oraba con los salmos. Entonces, para empezar vamos a orar con un salmo. Empezamos con el Salmo 149. El Salmo 149 se titula Himno Nacional y dice: Aleluya, canten al Señor un canto nuevo, su alabanza en la asamblea de los santos. Alégrese Israel de quien lo hizo, festejen a su rey, hijos de Sión. Su nombre alaben en medio de danzas, el arpa y el tambor toquen para él. Pues el Señor se siente bien con su pueblo, con su salvación reviste a los humildes. De júbilo triunfante rebosan sus fieles, de sus esteras gritan de alegría. En su garganta están los elogios de Dios, y en su mano la espada de dos filos, para ejercer venganza entre los pueblos y dar a las naciones el castigo, para atar con cadenas a sus reyes y con grillos de hierro a sus notables, para aplicarles la sentencia escrita. Eso es un honor para todos los suyos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este salmo empieza diciendo aleluya. ¿Qué significa aleluya? Aleluya viene de dos palabras, viene de alelú y ya. Alelú significa alabar cantando y ya es la forma corta de llamarla a Yahvé. Entonces, aleluya significa alaben a Dios cantando o alabemos a Dios cantando. Este canto es un canto de alegría, es un canto de júbilo, que por eso durante este tiempo de Cuaresma no se viene cantando, debido a que nosotros en este momento estamos con una alegría contenida. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Señor ya resucitó y está vivo, nosotros en estos días santos estamos reviviendo nuevamente el camino de Jesús. Ese camino antes de la gloria pasa por la cruz. Entonces es por eso que nosotros aún nos reservamos el canto del aleluya, así como el canto de gloria, para poder cantarlo con todo el júbilo que podamos ese domingo de Pascua. Este salmista empieza diciendo: aleluya, canten al Señor un canto nuevo, su alabanza en la asamblea de los santos. Alégrese Israel de quien lo hizo, festejen a su rey, hijos de Sión. Entonces aquí nos invita a cantar una alabanza. Nosotros tal vez no estemos acostumbrados a alabarle a Dios, a hacer cantos de alabanza aquí en la tierra. Sin embargo, es importante que podamos aprender a hacer las alabanzas, que podamos cantar las alabanzas al Señor, porque eso es lo que vamos a hacer durante toda la eternidad una vez que estemos en el paraíso, alabar a Dios. Entonces, dice: alégrese Israel de quien lo hizo, festejen a su rey, hijos de Sión. Tiene que ser una alegría para nosotros ser el pueblo de Dios. A veces es como que es más una carga que una alegría. Es como un peso, porque hay cosas que hay que cumplir, hay cosas que la iglesia nos pide, hay cosas que Dios mismo nos pide a través de la iglesia y de sus mandamientos, de su palabra, que es como un peso para nosotros y no tal vez una alegría. Entonces, nosotros estamos llamados a poder seguir el ejemplo del salmista, que dice: alégrese Israel. Pero ¿cómo yo puedo alegrarme si yo veo esto como un peso, como una carga? Simplemente no puedo. Pero desde el momento en el que me doy cuenta de que son cosas que Dios me pide para que yo pueda ser más feliz, para que yo pueda encontrar esa felicidad plena, para que yo pueda encontrar la paz, entonces a partir de ese momento puedo empezar a alegrarme. Y desde el momento en el que puedo empezar a ver las obras de Dios en mi vida, también eso produce alegría en mí.
Entonces, en la medida en la que yo más me alegro, eso me empuja a mí a cantar con alegría y poder alabarle al Señor. Y dice, su nombre alaben en medio de danzas, el arpa y el tambor toquen para él. Es decir, tratemos de demostrarle ese amor y esa alegría de todas las formas posibles, con el cuerpo, con la voz, con todo nuestro ser. Y dice, pues el Señor se siente bien con su pueblo, con su salvación reviste a los humildes. De júbilo triunfante rebosan sus fieles, de sus esteras gritan de alegría. Entonces, es todo esto lo que nosotros hoy estamos reservando. Toda esta alegría, toda esta bendición que dentro de esta situación difícil que estamos viviendo, igual recibimos. Entonces es el momento de guardar esa alegría para luego el domingo de Pascua transmitirla al mundo entero. Que la gente se sorprenda de la reacción de los cristianos, que no sea una Pascua más, que no sea una resurrección más del Señor que dejamos pasar, sino que realmente podamos cantar con alegría, que podamos demostrar que Dios está vivo. Y dice, en su garganta están los elogios de Dios y en su mano la espada de dos filos. Entonces nosotros tenemos esta boca y esta voz para poder proclamar la palabra de Dios, para poder anunciar la buena noticia. Esa buena noticia que dentro de esos momentos de dificultad también está presente. Y esa espada de doble filo es la palabra de Dios. ¿Y por qué es una espada de doble filo? Bueno, la espada de doble filo es un arma que utilizaban los romanos en la época de la conquista. Ellos conquistaron prácticamente gran parte del mundo con esa arma. Era un arma extremadamente peligrosa y muy ágil. Tenía filo a ambos lados y una punta también que le servía para atacar. Era un arma muy efectiva. Pero ¿cuál es el problema de un arma? El problema es que si yo no sé utilizar el arma puede dañarle a cualquier persona o incluso a mí mismo. Y no al enemigo que yo estaba buscando dañar. ¿Y cuál es ese enemigo? Es la mentira, es la falsedad, es el pecado. Entonces, Jesús les enseña a sus discípulos a usar esta arma. Les enseña durante 3 años, les enseña para que ellos puedan salir al mundo a predicar, para que ellos puedan salir al mundo a defender su verdad, a defender su amor y a defender esto que Él vino a traer. Entonces, es por eso que es tan importante que nosotros podamos formarnos, que podamos aprender a usar la espada. Porque tal vez muchos tenemos, no sé, 6 meses de catequesis o 2 años de catequesis, una vez por semana, de la confirmación o catequesis de la primera comunión, incluso más vieja. Entonces salimos al mundo y el mundo nos cuestiona, nos hace muchas preguntas que se nos hace difícil responder. Entonces cuando eso ocurre, muchas veces se tambalea nuestra fe y hay veces que incluso dejamos de creer o nos alejamos de Dios. Entonces estamos invitados a hacer eco de la invitación que nos hace nuestro país. Solamente en nuestro país y en algunos otros países se declaró el año de la palabra de Dios. Este año 2020 es el año de la palabra de Dios, porque así lo declaró la Conferencia Episcopal Paraguaya. Entonces, es una invitación para nosotros para acercarnos, que es lo que estamos haciendo hoy, para que podamos usar esta espada doble filo y que nos sirva a nosotros para poder vencer toda situación que se nos aparezca. Dice, para ejercer venganza entre los pueblos y dar a las naciones el castigo, para atar con cadenas a sus reyes y con grillos de hierro a sus notables, para aplicarles la sentencia escrita. Bueno, esta es una visión teológica judía, en donde nos damos cuenta de esa visión que él tenía de la vida y de Dios, en donde Dios era un Dios vengativo, donde él directamente al que la hace la paga. Entonces nosotros nos damos cuenta que Jesús viene a mostrarnos una imagen más completa de Dios, donde si bien la justicia divina existe y cada uno va a rendir cuenta de lo que hizo, no necesariamente todo lo malo que ocurre es por culpa de ello. Entonces eso fue lo que Jesús nos enseñaba con varios ejemplos. Cuando, por ejemplo, le vienen y le traen el ciego de nacimiento, en el capítulo 9 de San Juan,
del Evangelio de San Juan, y le preguntan a Jesús para tenderle una trampa, y le preguntan quién pecó, él o sus padres. Y Jesús responde de forma muy clara, y dice, ni él pecó ni sus padres. Esto es para que se obre la gloria de Dios. Entonces, ahí podemos ver, así como en el otro ejemplo donde le presentan a Jesús, estas personas que murieron sacrificadas por Pilatos, y le pregunta a Jesús, ¿ustedes creen que estas personas eran más culpables que los demás? Yo les digo que no. Y después pregunta, ¿y esas personas que murieron aplastadas por la torre de Siloé, esos 18, ustedes piensan que eran más pecadores que los demás? No, yo les aseguro que no. Entonces en el Evangelio de Mateo nos dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. Es decir, que por supuesto todo tiene sus consecuencias, sin embargo no es así un castigo de Dios, una venganza por nuestros errores. Y dice, eso es un honor para todos los suyos. Entonces, este salmo dice himno nacional y nos invita a nosotros a poder cantarle a Dios con alegría una vez que nosotros sentimos su amor, que podemos ver su mano en nuestra vida y que podamos expresarlo eso de todas las formas posibles. Que podamos tener en nuestra boca su palabra, los elogios hacia Él y también la palabra que nos sirve para defendernos en toda situación. Bueno, pasamos al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. En este capítulo 15 justamente Jesús nos hablaba y nos contaba la parábola del hijo pródigo, en donde nos mencionaba cómo es el Padre, cuál es su actitud, ¿sí? Y que siempre quiere que nosotros volvamos, Él siempre está esperándonos para que nosotros volvamos a casa. Entonces, nos dice que la ida en ese alejamiento de Dios es fácil, porque sin embargo la vuelta es un poco más difícil. Y que nosotros necesitamos un plan, así como el hijo pródigo recapacitó, tomó una decisión y tuvo un plan para volver a la casa de su padre y permanecer ahí. Nosotros también estamos invitados a armar un plan, si es que todavía no lo armamos, para poder salir del pecado, para poder alejarnos de esas situaciones que nos hacen caer y poder permanecer siempre en ese estado de gracia. En la medida en la que más permanecemos en ese estado de gracia, más podemos experimentar el reino de los cielos. Entonces, también nos mencionaba de la actitud de Jesús, de que Él es el buen pastor, de que Él se encarna para buscarle a esa oveja, que es toda la humanidad, que sos vos, que soy yo, para rescatarnos, para poder rescatarnos de la esclavitud del pecado, por amor y con amor. Y que así como Él nos rescata, nosotros debemos, o sería bueno que podamos dejarnos rescatar por Él. Después, una vez rescatados, nos toca a nosotros ayudar a rescatar a otros. En este capítulo 16 empieza diciendo, el administrador astuto. Jesús dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó llamar y le dijo, ¿qué oigo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás en ese cargo. El administrador se dijo, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas, y pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo tenga gente que me reciba en su casa. Llamó uno por uno a los que tenían deudas con su patrón y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó, 100 barriles de aceite. Le dijo el administrador, toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto le debes? Contestó, 400 quintales de trigo. Entonces le dijo, toma tu recibo y escribe 300. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba, pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Por eso les digo,
utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no se han mostrado dignos de confianza con cosas ajenas, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Los fariseos escuchaban todo esto, pero se burlaban de Jesús porque eran personas apegadas al dinero. Él les dijo: ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones, y lo que los hombres tienen por grande, lo aborrece Dios. La época de la ley y de los profetas se cerró con Juan. Desde entonces se está proclamando el reino de Dios, y a todos les ha llegado la hora de conquistarlo. Más fácil es que pasen el cielo y la tierra que no deje de cumplirse una sola letra de la ley. Todo hombre que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada de su marido, y el que se casa con una mujer divorciada de su marido, también comete adulterio. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo, y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes hacia el nuestro. El otro replicó: Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, nunca se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este capítulo 16 tenemos 2 perícopas o 2 títulos, ¿sí? Que son esos que están en negrita. Uno es el administrador justo y el otro es el rico y Lázaro. En ambos casos, el Señor nos transmite una enseñanza que vamos a estar viendo a continuación. Y empieza diciendo: Jesús dijo también a sus discípulos, o sea, a nosotros hoy: Había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes.
Lo mandó llamar y le dijo: ¿Qué oigo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás en ese cargo. Entonces, llega un momento en nuestras vidas en que el Señor nos llama a cada uno a poder rendir cuentas, ¿sí? A poder mostrar lo que sea que hicimos. Finalmente, lo que nos van a acompañar son nuestras obras de amor y son nuestros actos de amor, y también nos van a acompañar esas faltas de amor que no las llevamos a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se prepara bien para un examen, que es una comparación que yo suelo hacer a menudo, uno se va a rendir tranquilo, ¿sí? Contento incluso de que llegue la hora del examen porque tanto tiempo se preparó para eso, que toca el momento de poder entregar todo eso que preparamos. Entonces, muchas veces en los exámenes se ve estas diferentes actitudes. Se ve la actitud del que no estudió, del que no está preparado, que tiene miedo, que está ansioso, que no quiere que llegue la hora del examen. Y está el que se preparó. Está el que desde tiempo atrás viene estudiando, viene preparándose, durmió bien, comió bien. Entonces él llega listo para el examen y quiere que llegue ese examen para poder demostrar todo lo que sabe, ¿sí? Después termina el examen y el famoso que empiezan a comparar respuestas, ¿verdad? El que rindió mal no quiere saber nada del examen y no quiere ni siquiera hablar del examen. En cambio, el que estudió, el que se preparó, el que rindió bien, quiere comparar respuestas, quiere saber qué tal le fue, cómo le fue al otro. Entonces ahí nos damos cuenta de la actitud que nosotros tenemos ante este llamado, ¿sí? Hasta el momento en el que nosotros tengamos que rendir cuentas. Si nosotros vivimos todos los días de nuestra vida amándole al prójimo, ya cumplimos la ley. Porque el que ama ha cumplido ya la ley, nos dice San Pablo. Entonces, ¿cómo puedo yo amarle al prójimo? Primero que nada, yo necesito sentirme amado. Yo me siento amado por Dios. Cuando yo me siento amado por Él, me lleno de ese amor, entonces ahí tengo amor para llevar al prójimo. Entonces, en la medida en la que yo más amo, más obras de amor voy a tener, y son esas las que voy a poder llevar cuando el Señor me llame a rendir cuenta. Y voy a poder vivir tranquilo todos los días de mi vida. Y si hoy viene el coronavirus y decide llevarme, yo me voy contento junto al Señor, sabiendo que me esforcé y que entregué mi vida por Él, que entregué mi vida por el prójimo, ¿sí? Porque nos dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 20, nos dice: el que dice yo amo a Dios, pero odia a su prójimo, es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a alguien que ve? ¿Cómo puede no amar a su prójimo que le ve? Y amar a Dios a quien no le ve. Entonces yo no le puedo amar a Dios, no puedo decir que le amo a Dios si yo no le amo al prójimo. Entonces es a través del prójimo también como nosotros demostramos nuestro amor a Dios. Porque también está nuestra relación directa con Él, que en la oración, en las alabanzas, le expresamos nuestro amor. Entonces, aquí nos dice: dame cuenta. Y es importante ser conscientes de que hay una fecha de examen, ¿sí? Va a ser medio injusto el profesor que no nos avise, ¿verdad? En cambio, si el profesor desde el comienzo ya pone la fecha, entonces es importante que yo me acuerde de que hay una fecha, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para tener miedo al examen? No, por supuesto que no. Para prepararme, para alistarme todos los días. Para todos los días, si el profesor decide tomar un examen sorpresa, tranquilo entro a rendir. Y dice: el administrador se dijo: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora que ya hice mal las cosas? Ya estuvo malgastando los bienes. Ya estuvo malgastando. Entonces, ya estuve haciendo mal las cosas. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces él obra con astucia, ¿sí? Y dice: primero, él ve su realidad y dice: para trabajar la tierra no tengo fuerzas y pedir limosna me da vergüenza. Para trabajar la tierra no tengo fuerzas, dice. Entonces ahí nos damos cuenta muchas veces de nuestra pereza.
Nuestra pereza para trabajar, nuestra pereza para estudiar, nuestra pereza para formarnos, nuestra pereza para amarle al prójimo, ¿sí? Decimos, no tengo fuerza para esto. Entonces ahí a veces es la pereza la que nos vence. Y después dice, y pedir limosna me da vergüenza, dice. O sea que no le da la fuerza para trabajar, pero tampoco que la otra opción es pedir limosna en vista que no trabaja, le da vergüenza, ¿sí? Entonces ahí entra la soberbia. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo primero la pereza no le permite trabajar y después su otra alternativa para comer era pedir limosna. Pero su soberbia dice, no, ¿cómo yo voy a estar pidiendo limosna? ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta de dos enemigos a los cuales podemos vencer con esa espada. La pereza y la soberbia. Y ahí se le ocurre algo. Y dice, ya sé lo que voy a hacer para cuando me quiten el cargo. Tenga gente que me reciba en su casa. Llamó uno por uno a los que tenían deudas con su patrón y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó 100 barriles de aceite. Le dijo el administrador, toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo para esto sí se tomó el tiempo, ¿verdad? Para hacer esto incorrecto, él sí se toma el tiempo, le llama uno por uno y le incita al otro a caer también, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de que muchas veces nuestro pecado no es individual, por no decir siempre. Casi siempre cuando nosotros cometemos un pecado le afecta a alguien, de forma directa o indirecta. Entonces en este caso él agarra y le invita al otro a robar, le invita al otro a marcar menos de lo que le correspondía, ¿sí? Le invita a mentir. Y dice, coloca la mitad, ¿verdad? Porque eran 100 barriles, coloca 50. Después al siguiente le dice, ¿cuánto le debes? 400 quintales de trigo. Entonces le dijo, toma tu recibo y escribe 300. Entonces ahí, bueno, es 3/4 parte, ¿verdad? Entonces le perdona una cuarta parte. ¿Y qué ocurre? Nuevamente lo mismo, él le incita a la persona y la persona, como le es conveniente a ella, escribe ese número, ¿sí? Después dice, el patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba, dice. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que Dios, que es administrador, se admire de la forma en la que éste le estafaba? El tema es que no se admira de la forma, se admira de su inteligencia, de su astucia, dice otras traducciones. Porque evidentemente de la mentira no se va a admirar. Eso es una injusticia lo que está cometiendo, siendo que lo justo es que le pague lo que le debe, él está haciendo que le paguen menos. Y en Juan capítulo 8, versículo 44, nos dice que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí Dios se admire, halague la mentira? Y parece un poco confuso, sin embargo no es así. Aquí dice, admiró la manera tan inteligente de actuar. ¿Cuál fue esa manera inteligente de actuar? Fue que nos dice San Agustín que no es esa injusticia lo que Dios admira, lo que Dios alaba, sino que es esa prudencia. Es ese, le llama San Agustín, esa mirada hacia el porvenir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se da cuenta él de que hay algo después. Entonces él actúa en consecuencia, ¿sí? Entonces, si Dios alaba esa inteligencia de poder darse cuenta de que va a haber algo después y actuar en consecuencia hoy, entonces eso es lo que alaba, no la injusticia. Por eso dice alaba la inteligencia. Muchas veces nosotros para las cosas del mundo somos muy inteligentes. Utilizamos nuestros dones en nuestro trabajo al máximo. En nuestras actividades personales, en nuestros hobbies, utilizamos al máximo. Pero de repente para construir el reino de los cielos, tal vez utilizamos muy poco de todos nuestros dones. Entonces aquí podemos ver de que Él se arrepiente, de que Él se da cuenta de que va a haber una consecuencia y Él actúa, ¿sí? Entonces, ¿cuánto más le va a alabar Dios? ¿Cuánto más le va a admirar a Dios? A las personas que una vez movido por este sentimiento, ¿sí? Por este sentimiento de que es importante que yo me convierta, cumplo sus preceptos, ¿sí?
Eso nos dice Benedicto XVI. Porque, ¿qué pasa? Esta persona se da cuenta, ok, estoy obrando mal, va a ocurrir algo. ¿Qué hago? Hago algo malo de vuelta. Entonces, ¿cuánto más Dios se va a alegrar con nosotros en la medida en la que nosotros nos demos cuenta de nuestro camino, de nuestro mal obrar, de nuestro mal gasto de sus bienes? Porque finalmente es suyo. Cuando nosotros leemos el Salmo 23, nos dice, todo es de Dios, todo es suyo, Dios lo ha creado y todo es suyo. Entonces, esas cosas que a nosotros se nos dan no son nuestras, son de Dios, ¿sí? Nuestros dones, nuestra inteligencia, las personas que Dios puso en nuestro camino, los bienes materiales que tenemos, todo eso no es nuestro. Entonces, ¿de quién es? Es de Dios. ¿Y por qué tenemos nosotros? Porque Dios confía en nosotros esos bienes para que podamos hacer el bien, para que podamos dar gloria a Dios en la forma en la que usamos esos bienes, ¿sí? Y dice, pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Y por supuesto que es así. Si nosotros, ¿qué pasa? Cuando nosotros los cristianos, nosotros los católicos, los hijos de la luz, hacemos algo, damos un banquete, ¿qué nos dice Jesús? ¿A quién tenemos que invitarle? Nos dice, invítenle a los pobres, invítenle a los ciegos, invítenle a los sordos, invítenle a todas aquellas personas que no van a poder pagarle, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo no hago algo por provecho. Este siervo, este administrador, ¿por qué hace lo que hace? Él hace porque después va a recibir algo. Entonces, nosotros, en cambio, estamos llamados a hacerlo sin interés, a poder recibir ningún bien a cambio en esta tierra, sino los bienes celestiales. Entonces, es por eso que nos dice aquí que admiró eso. Y que saca más provecho, sí, porque tienen un interés diferente. Entonces, al tener ese interés, saca más provecho. Después dice, por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. Otra vez hay algo que me confunde. Primero admira la astucia de esta persona, ahora dice utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar les reciban a ustedes en las moradas eternas. Bueno, ¿qué es el dinero sucio? En otras traducciones dice el dinero injusto, ¿sí? La palabra en griego que utilizan, ¿sí? Es la palabra mamona, ¿sí? Benedicto XVI nos explica esto en una de sus homilías del año 2007. Él explica qué es esto, por qué menciona dinero injusto. Y ahí en realidad utiliza la palabra mamona, que sería el éxito material, ¿sí? El éxito material, no solamente el dinero, sino el éxito material. Entonces aquí dice, utilicen ese éxito material, utilicen los bienes materiales, ¿sí? Y mamona es ese éxito material. Utilicen ese éxito material para hacerse amigos, dice. Es decir, compártanlo con el pobre. Todo eso que ustedes tienen, todos esos bienes que ustedes tienen, compártanlo con el pobre. De esa forma van a poder adquirir los bienes eternos. De esa forma van a poder ganarse las moradas eternas. ¿Y qué pasa? Eso nos dice en Mateo 25:40. Lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Entonces ahí nos damos cuenta de que todos esos bienes que nosotros tenemos pueden ayudar para nuestra salvación. En la medida en la que compartimos con el que no tiene. En la medida en la que le ayudamos al que no puede, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que ayudarle al que no puede? Bueno, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2, nos dice San Pablo, ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así
ayudándole a llevar las cargas, cumplirán la ley de Cristo. ¿Y cuál es esa ley? La ley del amor. Entonces, la medida en la que yo le ayudo a mi prójimo, entonces en esa medida empiezo a compartir. En esa medida empiezo a hacer estas cosas por Dios. Porque Jesús dijo, lo que por estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Y de esa forma vamos ganando un premio en el cielo. Dice, el que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, nuevamente, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? ¿Y cuáles son esos bienes verdaderos? Son los tesoros del cielo, ¿sí? Entonces, si nosotros esos bienes materiales no estamos pudiendo utilizar para bien, ¿cómo el Señor después nos va a entregar los bienes eternos, ¿sí? Los bienes verdaderos, los que son verdaderamente bienes, nos va a poder, ¿sí? ¿Y por qué no? Porque es un Dios malo, porque es un Dios castigador, porque es un Dios... No, es porque Él respeta nuestra voluntad. Si nosotros en nuestra libertad decidimos no amar, decidimos no sentirnos amados por Él, decidimos no compartir lo que nosotros tenemos, entonces ¿cómo Él nos va a poder entregar ese reino de los cielos? Después dice, ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará a otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Ustedes no pueden, nos dice Jesús. Nosotros no podemos servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Y dinero está con mayúscula. ¿Por qué está con mayúscula? Justamente porque nuevamente se refiere a mamona, se refiere a ese dinero como éxito material y como un Dios dinero. ¿En qué sentido? En que yo sacrifico toda mi vida y todo lo que yo tengo para juntar más dinero, ¿sí? El dinero de por sí no es malo, el dinero me puede ayudar a la salvación, eso es lo que dijo antes. Compartan ese dinero. Y si es dinero sucio, en el sentido de que yo no hice cosas buenas para recibirlo, lo mínimo que debería poder hacer son obras buenas con eso. Lo mínimo. Poder tratar de retribuir a esas personas a las que le perjudiqué. Entonces, aquí nos dice, usen el dinero, compartan para ganar bienes eternos. Y ahora aquí nos dice nuevamente lo mismo. Ningún siervo puede servir a Dios y al dinero. Porque una cosa es el dinero que me sirve a mí para poder salvarme. Otra cosa es que yo le sirva al dinero, ¿sí? Entonces por eso dice, no se puede servir a Dios y al dinero. No. O le sirvo a Dios o le sirvo al dinero. Si le sirvo a Dios, el dinero me sirve a mí para ayudarle al prójimo, para poder compartir y poder darle eso que él necesita. En la carta de Santiago nos decía ya, ¿cómo le dicen a su hermano vete en paz, que Dios te bendiga? Si no le dan lo necesario para vivir, si no le dan lo necesario para que físicamente puedan estar bien, siendo que ustedes tienen para compartir. Entonces hoy el Señor nos hace esta llamada de atención de que es importante compartir. Y ahí dice, los fariseos escuchan todo esto, pero se burlaban de Jesús. Se burlaban de Jesús, porque eran personas apegadas al dinero. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto al dinero? Cuando leemos la primera carta a Timoteo, la primera carta a los Corintios, no, está bien. La primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos del 9 al 12. Dice lo siguiente. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, del 9 al 12. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y en trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Y cuando yo amo, yo sirvo.
Entonces cuando yo le amo al dinero, yo le sirvo al dinero. Y aquí nos dice, debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por este amor al dinero, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso. Entonces, ahí nos damos cuenta de que esta riqueza puede generar en mí un amor hacia esa riqueza, un amor hacia ese dinero. Y que eso me haga servir eso y que me haga a mí alejarme de la fe, alejarme del prójimo, alejarme de Dios. Y a nosotros como seguidores de Jesús nos invita a no amar, a poder utilizar el dinero para poder salvarnos. Él les dijo, ustedes aparentan ser gente perfecta, aparentan, pero Dios conoce los corazones y lo que los hombres tienen por grande lo aborrece Dios. Lo que los hombres tienen por grande lo aborrece Dios. Y ahí nos vamos, sí, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 27 y 28. Dice lo siguiente. Dice, Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios. Y Dios ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir al fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo elige Dios. Ya hablamos en la parábola de Lucas 15, de la oveja, en donde nos decía que Dios por una deja atrás a las 99. Es decir, la economía de Dios no es igual a la nuestra. Nosotros cuando ya en el colegio se armaban los equipos, siempre le elegíamos primero al más fuerte. Siempre le elegíamos primero al mejor. Y último a ese que no sabe jugar. En cambio, Dios a quien le elige a ese que no sabe jugar. A ese que tiene una capacidad diferente. A ese más lento. Cuando se hace un trabajo, ¿a quién se le elige primero? Al mejor. En cambio, Dios a quien dice que elige, Dios elige al despreciado. Dios elige al débil. ¿Por qué? Es más fácil entender cuando nosotros leemos el libro de los jueces en el Antiguo Testamento. En el capítulo 7 del libro de los jueces, Gedeón se va a pelear una guerra. Él se va con un ejército de 22.000 soldados. Y Dios le dice, no, son demasiados soldados. Si ustedes le vencen a su enemigo, la gente va a creer que es porque ustedes eran muchos. Vas a agarrar y vas a preguntar y vas a decir, los que tengan miedo, que vuelvan a su casa. Pregunta eso y se van 12.000. Quedan solamente 10.000 en el ejército. De 22.000 pasa a 10.000. Y Dios le vuelve a decir, son muchos todavía. Vas a agarrar, le vas a pedir que tomen agua del río y los que tomen con su lengua, así como si fuera un perro, esos se van a quedar. Se quedaron 300 guerreros. Y le dice, ahora está bien, ahora váyanse, ahora van a vencer. Entonces, ¿qué pasa? Era un ejército de 22.000 que quedó en 300. ¿Por qué le pide eso a Dios? Porque Él elige esa debilidad. Él elige eso que es débil. Porque ahí no hay forma de que sea nuestra fortaleza, de que sean nuestros talentos los que venzan. Solamente Dios puede hacer que ese equipo venza. Que ese equipo con las personas más débiles, con las personas más lentas, puedan vencer. Y nosotros que estamos llamados a hacer, a ayudarle a esas personas, a ser como Dios y elegirle a esas personas. A esa persona que nadie le aguanta, yo te aguanto. A esa persona a la que nadie le ayuda, yo te ayudo. Vos le ayudás. Vos le aguantás. Y en esa forma nosotros mostramos que somos cristianos. No con nuestras cruces, no con nuestras pulseras, con nuestros rosarios, con lo que sea, calcomanías, no. En la forma de amar. Y cuando nosotros amemos de esa forma, la gente
va a querer volver a Dios. La gente va a volver a querer ser católica, a querer ser cristiana, cuando vean ese amor, de que el que le aguanta al que nadie le aguanta, el que le ama al que nadie le ama. Y eso es imposible humanamente, solamente con Dios podemos hacer eso. Por eso que estamos llamados a permanecer unidos a Él, a través de los sacramentos especialmente, de la oración y de la lectura y meditación de su palabra. Entonces, Dios elige al más débil, nos dice a través de la carta de San Pablo, ayúdense mutuamente. Hay veces que yo puedo tener ciertos conocimientos para ciertas cosas, entonces yo le ayudo al otro en eso que yo sé. Y hay cosas en las que yo no sé hacer y el otro me ayuda a mí. Entonces nos ayudamos mutuamente a llevar la carga. En la carta a los Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 1 dice: nosotros, si somos realmente fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza y no buscar nuestro propio agrado. Si nosotros somos verdaderamente fuertes, estamos llamados a cargar con el peso del débil, a cargar con la debilidad del que no tiene esa fuerza. Entonces, si yo sé matemática y le ayudo al que no sabe, y le ayudo con paciencia, y le ayudo con amor, para que esa persona pueda sentirse amada y pueda sentirse integrada, puede formar parte, ¿sí? El padre Ernesto María Caro menciona cómo ellos tienen una escuela allá en México, y para ser una verdadera escuela cristiana hicieron que sea inclusiva. ¿Qué quiere decir eso? Que le agarraron a personas que tenían capacidades diferentes, que tenían alguna discapacidad y le ayudaban. Y venía una persona con síndrome de Down, por ejemplo, que tiene una capacidad diferente y participaba de la misma clase, con una formación y un tutor que le ayudaba. ¿Y qué hacía? A todos los demás niños le ayudaban a que puedan jugar con ese niño, a que puedan elegirle a ese niño, que todos puedan adaptarse a su situación, que ese niño pueda sentirse amado, que pueda sentirse integrado. Y ahí realmente es donde nosotros manifestamos el amor de Dios. Es ahí donde manifestamos que somos seguidores de Cristo, ayudándonos mutuamente. Y si nosotros nos consideramos fuertes, nos toca a nosotros. No es mi problema, no, eso es el problema de Él. No, aquí en la Biblia nos dice, si vos sos cristiano y vos sos fuerte, es tu problema. Nosotros estamos llamados a poder cargar con la debilidad del que no tiene esa fuerza y no buscar nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque yo quiero ganar, yo quiero el más rápido, yo quiero el mejor. Pero ¿qué quiere Dios? Dios quiere que yo le ame al otro. Dios quiere que Él sea importante. Dios quiere que Él se sienta amado. Benedicto XVI nos dice, ese aquel para el que nadie tiene valor, para Dios tiene mucho valor. Entonces nosotros estamos invitados a poder hacer eso, a poder ayudarle al prójimo, a poder utilizar nuestros recursos, nuestros bienes para ganar el cielo. Después continúa diciendo, la época de la ley y de los profetas se cerró con Juan. Desde entonces se está proclamando el reino de Dios y a todos les ha llegado la hora de conquistarlo, dice. Entonces, ¿por qué se cierra con Juan? Porque toda la ley y los profetas, Juan fue el último que vino antes de Cristo, ¿sí? Entonces ahí se cierran la ley y los profetas, porque a partir de ahí empieza el reino de los cielos. ¿Qué es lo primero que Jesús dice? Dice, cambien, dice, cambien su vida y su corazón. ¿Por qué su vida y su corazón? Porque la vida son nuestros hechos, y nuestro corazón es lo que sentimos, ¿sí? Porque no, yo puedo hacer cosas buenas, pero por dentro yo voy a chingar o lo que sea, ¿verdad? Y por eso nomás hago. En cambio, Jesús dice, cambien su vida y su corazón, porque el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Entonces, hasta Juan el Bautista, la ley y los profetas. A partir de ahí, el reino de los cielos. ¿Y cuál es ese reino? Carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. No es comida, no es bebida, no es nada material. No es tener la camioneta, no es tener la casa, no es hacer el viaje. No, es alegría, es paz y justicia en el Espíritu Santo. Es alegría, es paz y justicia
en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios, ¿sí? Ese es el reino que Jesús vino a traernos. Y a todos les ha llegado la hora de conquistarlo, dice. Conquistarlo. ¿Cómo yo conquisto algo? Cuando yo me esfuerzo. Si no, no tengo forma de conquistar. Entonces aquí nos dice, Jesús, desde entonces se está proclamando el reino de Dios y a todos les ha llegado la hora de conquistarlo. A todos les ha llegado la hora de esforzarse, ¿sí? Y dice, más fácil es que pasen el cielo y la tierra que no deje de cumplirse una sola letra de la ley. Todo hombre que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, dice. Y el que se casa con una mujer divorciada de su marido también comete adulterio. Entonces, si el hombre se divorcia y se casa con otra, comete adulterio, ¿sí? ¿Cuál es la definición de adulterio para nosotros hoy? Es toda relación sexual fuera del matrimonio, ¿sí? Toda relación sexual fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la relación sexual para que sean una sola carne y para que eso sea un motivo de unidad dentro del matrimonio, para que pueda llevar una unión de cuerpo, mente y espíritu entre los esposos, ¿sí? Y que sea el ambiente ideal para que puedan nacer un niño. Entonces, toda relación sexual fuera del matrimonio es adulterio, excepto las relaciones que hayan sido antes del matrimonio, pero fuera, eso es fornicación. Entonces, Jesús ya en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 9, Él nos dice, yo les digo, Jesús nos dice, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de fornicación, dice, se divorcia de su mujer fuera del caso de fornicación, entre paréntesis otros dicen unión ilegítima, y se casa con otra comete adulterio. ¿Cómo puede una persona que está casada fornicar? No puede. La persona que está casada y tiene relaciones fuera es adulterio. Entonces, ¿cómo yo me puedo divorciar si yo forniqué? ¿Hay un error en la Biblia? No. El tema es que la fornicación es toda relación antes del matrimonio. Entonces se divorcian en caso de unión ilegítima o de fornicación porque eran personas que venían de otras culturas, que tenían 14 esposas. Entonces, acorde a los ojos de Dios, una sola es su esposa. Una. Todos los demás matrimonios no son válidos. Entonces era necesario que le emita un certificado de divorcio a 13 de sus esposas para poder quedarse con una, como Dios quiere, con la ley de Dios. Una sola esposa. Entonces era fornicación toda relación que tuvo antes porque no era el matrimonio válido ante los ojos de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que dentro de la Iglesia Católica no existe ningún motivo válido para el divorcio, ¿sí? No existe. Existe lo que se llama nulidad matrimonial, pero ese es otro tema. Para el divorcio no existe motivo de divorcio. Uno permanece casado hasta que la muerte lo separe. Y en caso de que se divorcie y se vuelve a casar, entonces comete adulterio, porque tiene relaciones con otra persona que no es su esposa ante los ojos de Dios. Entonces, en caso de que esa persona se divorcie por X motivo, pero no se vuelva a casar y vive una vida de castidad, vive una vida de gracia, entonces sí puede continuar comulgando. ¿Por qué? Porque en ese caso no está cometiendo un pecado mortal. También habla del que se casa con una mujer divorciada. Entonces, si yo soy soltero, pero me caso con una divorciada, a pesar de que yo sea soltero, yo estoy cometiendo adulterio también. ¿Por qué? Porque ella está casada con otra persona ante los ojos de Dios, ¿sí? Bueno, entonces, hasta aquí Jesús nos enseña varias cosas, ¿sí? Empieza hablándonos de este administrador en donde destaca esa astucia, esa inteligencia de darse cuenta de la consecuencia y actuar, ¿sí? Nos invita a nosotros a poder utilizar el dinero y nuestros bienes en el prójimo. Y ahora nos aclara este tema del matrimonio. Después empieza la parábola de Lázaro. Y dice, había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días, dice.
con ropa finísima. En otras traducciones dice que se vestía de púrpura. ¿Sí? El color púrpura en la vestimenta era de lo más caro que había porque costaba mucho lograr ese color. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice que se vestía y que se daba fiestas todos los días. ¿Sí? Entonces se vestía bien y vivía una vida de lujo todos los días. ¿Cuál es el problema de vestirse de lujo y hacer fiesta todos los días? Hay un problema en sí, vamos a ver enseguida. Dice, había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico, dice. En otra traducción, en el portal del rico. Entonces, había un pobre que estaba ahí. Y dice, hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Entonces, ¿cuál es el problema? Si estaba en la puerta de la casa del rico, evidentemente que todos los días le veía. Todos los días le veía a esa persona que necesitaba comida, que necesitaba ropa. Nosotros hoy podríamos ver a una persona que necesita afecto, que necesita aprender, que necesita conocimientos. Y nosotros no hacemos nada. Nosotros contentos y felices haciendo nuestra vida, ¿sí? Entonces en ese caso estamos actuando como el rico. El rico Epulón le llaman en otras traducciones, pero Epulón en realidad no es un nombre. Epulón significa rico, básicamente. Entonces, ¿cuál es el problema de este rico? Es que él vivía su vida como si el otro no existiera, ¿sí? Entonces ese es un problema. Yo no puedo vivir mi vida como si el otro no existe. Yo estoy llamado a poder verle al prójimo así como Jesús le ve. Y dice, pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó, dice, ¿sí? Le ve a lo lejos y grita, ¿sí? Una desesperación, un grito de ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está él donde a él le gustaría estar. Hay personas que niegan de que el infierno realmente exista. Y no podemos negarlo. Jesús en reiteradas ocasiones, él menciona el infierno, ¿sí? Inclusive es un dogma de fe el infierno, como ya lo mencionamos antes. ¿Qué significa dogma de fe? Es una verdad indiscutible para nosotros los católicos. Y le dice, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió, Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras Lázaro recibió males, dice. Tú recibiste bienes mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, dice. De tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo y tampoco ustedes pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. Él replicó entonces, te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Y qué loco eso, ¿verdad? Qué llamativo como esta persona que le tuvo a Lázaro todos los días. Él todos los días tuvo la oportunidad de amarle, tuvo la oportunidad de compartir esos bienes y no lo hizo. Y ahora le pide que esa misma persona, esa oportunidad que él tuvo, pueda tener otra persona, ¿sí? Y dice, a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio para que no vengan también ellos a parar en este lugar de tormento. Abraham le contestó, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Depende de cada uno si quieren escuchar. Nosotros hoy estamos aquí sentados compartiendo la palabra de Dios y escuchando lo que el Señor tiene para decirnos. Hay gente que no quiere, simplemente no quiere. Y ahí dice, el rico insistió, no le van a escuchar, padre Abraham, pero si alguno de estos entre los muertos fuera donde ellos se arrepentirían, dice. Y Abraham le dice que no. Le dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno entre los muertos, no se convertirán. Hoy en día estamos en el año 2020 después de Cristo. Jesús ya murió, ya resucitó de entre los muertos, ya se le apareció a las personas. Y hay gente que aún así no creen.
Y es eso exactamente lo que está diciendo también aquí Abraham. Ni aunque resucite uno de los muertos no van a creer. Porque no le abren el corazón a Dios. Para poder conocer a Dios yo tengo que tener una experiencia personal con Él. Una experiencia personal con Dios. Entonces ahí yo voy a creer. Pero para eso yo tengo que estar abierto. Tengo que poder abrir el corazón a lo que Dios tiene para entregarme. Entonces en la medida en la que eso ocurre yo puedo vivir esa experiencia personal. De nada sirve que todos estemos acá sentados escuchando esta catequesis si después no llevamos esto a nuestra vida. ¿Sí? Va a ser todo muy lindo, pero no sirvió para nada. Significa que perdí tu tiempo vos y solamente perdí mi tiempo yo. Entonces aquí el Señor nos invita a que podamos escucharle a Él, a poder escucharle. Entonces, ¿cuál es el problema acá entre el rico y el Lázaro? Es la indiferencia, ¿sí? Nos dice Benedicto XVI, finalmente es una lucha entre el egoísmo y el amor, entre querer todo para mí, las riquezas, los bienes, todas las cosas, y poder compartir con el prójimo. Finalmente es una lucha entre el amor y el egoísmo, entre la justicia y la injusticia, nos dice, y finalmente entre Dios y Satanás. Entonces el Señor es muy claro y nos avisa porque nos ama y porque le ama al otro, ese otro que está ahí esperando recibir, esperando que Dios le ayude, esa persona de la que nadie se acuerda, Dios se acuerda. Entonces nosotros estamos llamados a poder ser el rostro de Dios, a tener esa caridad y poder mostrarle el rostro de Dios a la gente, que la gente vea el rostro de Dios en nuestras buenas acciones. Entonces, para ir cerrando, el Señor nos avisa y nos dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 20, dice: mira que estoy a la puerta y llamo. ¿En dónde estaba Lázaro? Estaba en la puerta, estaba ahí, estaba el pobre, está en el otro. Mira que estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, dice, estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y me abre la puerta, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Hoy, lunes santo, el Señor vuelve a tocar la puerta. En nuestra familia, en nuestro país, en nuestro mundo, que necesita de esos dones, de esa inteligencia, de todos esos bienes que Él nos regaló. Necesita que seamos buenos administradores. ¿Por qué? ¿En qué sentido necesita? Porque somos nosotros en quien depositó su confianza. Dios puede hacerlo todo sin necesidad de ninguno de nosotros. Porque Él es Dios, Él es todopoderoso. Sin embargo, Él quiere hacerlo. Entonces, estamos llamados nosotros a poder escuchar. Para poder escuchar tengo que hacer silencio. Tengo que poder hacer silencio. Ahora escucho la voz del Señor. Y yo le abro la puerta desde adentro. Yo le abro. Yo decido. Yo le abro la puerta. Y ahí Él entra. Para llenarnos de ese amor que necesitamos para amarle al prójimo todos los días de nuestra vida. Para que un esposo pueda amarle a su esposa para siempre. ¿Qué pasa? Hay diferentes motores, ¿sí? Un motor es la recompensa. Yo solamente por el cielo quiero. Yo solamente por miedo al infierno quiero. Y son motores que funcionan, ¿sí? Yo por alejarme del infierno puedo hacer cosas buenas. Yo por acercarme al cielo puedo hacer cosas buenas. Pero esos motores no sirven para siempre. El único motor que tiene la fuerza para aguantar hasta el final es el amor. Y eso es lo que Dios quiere entregarnos. Quiere entregarnos su amor. Él está a la puerta y llama a nuestro corazón para que le abramos la puerta y nos entregue su amor. Y que ese amor le llevemos al resto. Que ese amor, esa ley de amor, podamos compartir. Y ese tiene que ser nuestro motor. Ese tiene que ser nuestro motor para compartir con el otro. Para verle al otro. Finalmente, eso es lo que Dios quiere. Que podamos compartir por amor. Y si lastimosamente no
No es esa nuestra intención. Pedirle al Señor, Señor, yo quiero hacerlo por amor, yo quiero sentir tu amor. Y el Señor va a manifestarse, tarde o temprano lo va a hacer, de forma directa, a través del prójimo, a través de su palabra. El Señor escucha toda nuestra oración. Entonces hoy en este tiempo de Semana Santa, compartamos, usemos esos bienes que tenemos. Si podemos seguir trabajando y cobrando nuestro sueldo, ayudémosle a la gente que necesita. Hay gente que no puede trabajar por más de que quiera. Ayudémosle y no sabemos cómo van a usar y a lo mejor no. Pero ayudemos, hagamos nosotros nuestra parte. Jesús está a la puerta y nos llama. Quiere entrar en nuestro corazón, en mi corazón y en tu corazón. Depende de vos. Si es que escuchás su voz, haces silencio de todas estas noticias, de tu teléfono, de todos los videos de Netflix, de Spotify, haces silencio y le escuchás. Y le escucho yo y le abrimos la puerta. El Señor puede transformar todo. Puede transformar todo. Puede transformar nuestra familia para que en esta Pascua de Resurrección le cantemos todos juntos. Aleluya. Alabemos a Dios cantando. Con toda esa alegría tan contenida que estuvo ahí guardada. Bueno, seamos inteligentes, seamos astutos, hagamos algo al respecto. ¿Sí? Pidámosle a Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y después ponernos nosotros manos a la obra. Para que el día en el que el Señor nos llame, nos vayamos tranquilos, nos vayamos contentos, nos vayamos seguros de que nos vamos junto a Él. Que podamos desear que el Señor nos llame. ¿Por qué? Porque tanto le amamos que queremos estar en su presencia. Y solamente por eso. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por este día. Quiero darte gracias por esta noche que nos regalas. Quiero darte gracias, Señor, por el amor que manifestas a través de todos estos médicos, a través de todo este personal de blanco, de la policía, de los fiscales, de las personas que trabajan en delivery, de todas estas personas que siguen trabajando, Señor, por mostrarnos tu rostro a través de ellos. Te pido, Señor, que nosotros también podamos tener tu rostro, quedándonos en nuestras casas. Esa también es una forma de amar. Esa también es una forma de ayudarnos mutuamente. Te pido, Señor, que nos des hombros fuertes. Que nos dé hombros fuertes para poder cargar con la debilidad del que no tiene esa fuerza. Cargar con esa debilidad del que no te conoce. Que podamos cargar con eso, Señor. Por amor y con amor, Señor. Que no pase esta Pascua. Que no pase otra Pascua más. Esta oportunidad es la que nos regalas. Este es el momento oportuno. Ahora es el momento de que vamos a ser inteligentes y cambiar nuestro rumbo. Apuntar hacia vos, hacia tu amor. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Te pido, Señor, que todas las palabras que se pronunciaron puedan grabarse en nuestra mente y nuestro corazón para poder aceptarlas y llevarlas a la práctica. Que de esa forma la gente quiera acercarse a vos, quiera volver a ser católico, quiera volver a ir a misa, que pueda querer esa felicidad que tú nos regalas. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por acompañarnos en el camino, por mostrarnos el camino a Jesús, mostrarnos cómo renunciar a todo por el prójimo, cómo renunciar a todo por Dios. Aunque una espada nos atraviese el alma, podamos permanecer firmes en este caminar a través de la pasión y poder alcanzar la gloria de la resurrección también nosotros algún día. Gracias por interceder por nosotros, por poder cargar
con nuestra debilidad, ayudarnos a cargar con la debilidad y pedirle al Padre que nos dé todas las gracias, que nos entregue esos bienes eternos, que tenga misericordia de nosotros y que nos dé la fuerza y su gracia para amar cada día, en cada momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoyas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que en este tiempo de Semana Santa, todos nosotros somos misioneros. Nos toca misionar en nuestra casa. Nos toca llevarle a Cristo a cada persona que vive ahí. No necesariamente con una explicación de Dios, sino con nuestro amor. Que en esta semana podamos misionar de forma diferente. Que podamos misionar con el amor de Dios en cada casa. Y para los que se animen, llamarle o escribirle a alguna persona de su lista de contactos. O a todos los que quieran para hablarle sobre Dios. Primero preguntarle qué tal están y después si quieren decirle yo estoy misionando de forma digital, yo estoy misionando de esta forma, me gustaría rezar contigo, me gustaría saber qué tal tu vida y poder ayudarles, llevarles esa presencia y ese amor de Dios que estamos recibiendo. María auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si es que continúa la cuarentena, estaremos viéndonos nuevamente por aquí. En caso de que se restablezca, vamos a estar encontrándonos físicamente en la parroquia Espíritu Santo. Tenemos dos horarios, uno de 8 a 9:30 de la noche y otro de 10 a 11:30 de la noche aproximadamente. Entonces son todos bienvenidos, que pasen una excelente semana, aprovechen esta oportunidad que nos regala el Señor. No sé si alguna vez tuvimos tanto tiempo con nuestra familia, así que es cuestión de aprovecharla. No sabemos cuándo nos va a tocar una oportunidad de compartir nuevamente tanto tiempo con ellos. Aprovechemos, saquémosle el jugo. Adiós.